Bienvenidos a Conciencia. En el uso del lenguaje común en México existen palabras que no podrían traducirse de manera literal y que decimos sin saber su verdadero significado o de dónde provienen. En esta emisión de Conciencia vamos a conocer acerca más de la lengua, porque además de que integraremos una nueva sección que nos habla acerca de las palabras, les presentaremos un proyecto que es resultado justamente del análisis de una de estas palabras. Y les estoy hablando de la palabra apapacho. Este término, que nos parece tan mexicano, resulta que también es de uso coloquial en otros países como Cuba, en donde significa hacer mimos o caricias a una persona. La palabra apapachar tiene su origen en el náhuatl, lengua que se estima todavía hablan aproximadamente 1.5 millones de personas, a pesar de ser una lengua de antes de la llegada de los españoles. Hay autores que afirman que apapacho es la palabra más bonita del idioma, y la Real Academia de la Lengua Española la define como una palmadita cariñosa o un abrazo. En México tenemos una definición algo más romántica y poética del acto de apapachar. Se podría definir como un mimo, un consuelo, ternura o cariño. Definición que va más allá de una palmada, por muy cariñosa que ésta sea. Etimológicamente, deriva de la voz náhuatl patsoa, que puede traducirse como apretar, y algunos autores la vinculan con la palabra apachurrar, que definitivamente está algo lejos de la acción cariñosa a la que nos referimos con apapachar. Hoy Conciencia nos invita a conocer un proyecto que nace en la ciudad de Puebla, con dos mamás empresarias con mucho cariño para dar y ganas de apapachar a los niños, y que, como todo lo que hacemos, permea en quienes nos rodean. Esta empresa también se ha dado a la tarea de emplear manos de mujeres poblanas y dedica su dar cariño, su amor y todo a través de la marca llamada Papachoa. Les presento a las creadoras de Papachoa. Ellas son Mercedes y Miriam, a quienes su condición de mamás y ganas de dar cariño las llevó a la creación de este hermoso proyecto de positivo impacto, en el que, además de consentir a los niños, se pone en alto el nombre de Puebla y de México. Estas empresarias que apoyan lo mexicano, la promoción del cariño a través de los productos y únicos que son para niños y bebés, están aquí en Conciencia. Bienvenidas. Hola Grace, muchas gracias por invitarnos. Encantadas de estar acá. Pues Papachoa viene del náhuatl, significa apapacho. Apapacho significa abrazar o acariciar con el alma. Y nos encanta la palabra, nos encanta el significado, y además es justo lo que buscamos con nuestros productos. Que abracen, que apapachen, que sean muy mexicanos. Entonces fue eso, primero pensar en lo que queríamos con nuestros productos, que era apapachar, y luego llegó la palabra papachoa y nos pareció ideal. Muchísimas gracias, Mercedes. ¡Qué maravilla! Hacer una unidad de cariño que abarca tanto lenguaje como conocimiento de la cultura mexicana, y definitivamente los grandes proyectos solo pueden ser fruto del amor, ya sea por nuestros ancestros, por nuestra cultura y, en este caso, por los más pequeños de la familia. Ahora les voy a presentar a la socia de Mercedes, que es también creadora de Papachoa, para que nos explique un poco más acerca de este hermoso proyecto. Hola Miriam, bienvenida a Conciencia. Hola Grace. Pues mira, Papachoa empezó hace 4 años y medio aproximadamente. La idea era generar un producto, una prenda que fuese 100% mexicana, pero con un diseño más contemporáneo, más innovador. Al final nosotras éramos mamás de niñas pequeñitas y lo mexicano nos encantaba, pero también nos gustaba vestirlas bonito. Entonces como que era la combinación ideal. Empezamos tratando de aterrizar nuestras ideas, nos costó mucho trabajo, pero poco a poco fuimos encontrando con prueba y error qué era lo que más gustaba. Definitivamente la combinación de lo mexicano hecho en México, los bordadores que vienen de la Sierra Norte de Puebla, las telas que la mayoría son poblanas, vimos que es lo que hace único. Aún así nosotros estamos tratando de encontrar algo funcional para la mamá, algo que cubra una necesidad de la mamá, pero para que el niño esté contento a la vez. O sea, al fin es fusionar ideas, comodidad, innovación, y lo más importante es que sea único y mexicano. Así fue como iniciamos. Desafortunadamente, todavía existe en la cultura de las que se dice en las grandes ciudades
algo que pareciera separarnos con la cultura de los grupos indígenas. Y como bien nos dice Miriam, el amor por lo mexicano y el gusto por las tradiciones no debería ni está peleado con la moda, con lo bonito, ni menos con lo actual. Al contrario, resulta que los colores, sabores y aromas de los grupos mexicanos es muy congruente con lo contemporáneo. Y en el caso de Papachoa, el interés por presentar un producto único de alta calidad consigue que se presente en nuestro país a través de la riqueza de lo que somos. La mayoría de los habitantes de nuestro país estamos vistos como personas cálidas, cercanas y capaces de transmitir el amor a través de sus creaciones, tal como lo hacen los tejedores, creadores y artesanos de México. Esto no excluye condición social, económica ni ningún tipo de preferencia. Me gustaría que por favor nos platiquen al público de Conciencia cómo empieza el trabajo, porque muchas veces las grandes ideas quedan en eso, en ideas o se caen en el camino. Afortunadamente, ustedes pudieron materializar esta idea y crearla. Les pediría que nos compartan cómo lo hacen. Pues un taller como tal no tenemos, Grace. Como se ha ido formando Papachoa, que la verdad lo hemos ido armando como va siendo la necesidad, es que tenemos costureras y todas nuestras costureras son mamás. Muchas son madres solteras, otras tienen muy poco apoyo. Entonces es mucho más fácil para ellas y para nosotros que nos trabajen desde sus casas. La manera como lo hacemos es que les llevamos las telas, los hilos, los diseños hasta su casa. Ellas nos los hacen en los tiempos que tienen libre. Son mamás heroicas porque muchas los hacen en la madrugada, de noche, entre una tarea y la otra. Y luego se los recogemos en sus mismas casas. De esta manera pueden trabajar, que si no sería imposible porque no tienen con quién dejar a sus hijos por los problemas de transporte. Entonces, gente que tiene una máquina de coser, que nosotros le llevamos las cosas y nos las entregan. Además, hemos incluido o incorporado el trabajo de artesanos y estos ha sido ir a pueblitos a buscarlos, encontrarlos en mercados, alguien que nos dice, conozco una señora que hace bordados. Entonces estos también los vamos sumando al proyecto y así se va beneficiando principalmente mamás. Nosotros también somos mamás, entonces pues también nuestro horario se vuelve flexible de esta manera y recogemos a la hora que podemos y así vamos de mamá a mamá. Qué maravilla la manera de trabajar que definitivamente nos invita a saber, pero sobre todo a sentir dos cosas. La primera, que yo siempre he creído en ella, y es que la creatividad nos va a salvar siempre de cualquier situación. Y la segunda, que no hay límites ni cuando se trata de crear, ni cuando se trata de trabajar y ver por los nuestros. Pareciera que se adelantaron un poquito a esta nueva manera de trabajo en donde se puede combinar perfectamente el trabajo de una mamá como tal con el trabajo de coser y realizar prendas, sin olvidar el toque artesano mexicano, que es maravilloso. Considero que independientemente de una situación de género, el resultado es que Papachoa es una fuente de trabajo para mujeres que tienen que cuidar a sus hijos o a su familia, sin quedar excluidas del mundo laboral. Me encanta el comentario que nos compartes, que van poniéndose de acuerdo de mamá a mamá y entonces se comprenden perfectamente. Parece que un proyecto como Papachoa nos regala un poco de lo que en algunos sitios de las ciudades vemos como extraño o lejano. Lo hemos comentado ya en algunas emisiones de Conciencia, es vital cambiar la mirada hacia nuestras tradiciones, hacia una que resulte mucho más amorosa y sobre todo que venga del haber conocido a profundidad lo que tenemos cerca y que parece tener luz solamente cuando lo alumbra un solecito extranjero. La pregunta es si tienen planes o ya han hecho alguna acción para que la marca, con lo que ella implica en cuanto a concepto, rescate tanto de lengua, expresión mexicana indígena, los bordados y el trabajo que realizan para la creación de cada uno de los productos, llegue fuera de Puebla o incluso fuera de México. Pues salir de Puebla nos encantaría, en la República y en el extranjero. Papachoa sí ha llegado, ya sea en manera de regalos, a veces ha venido una distribuidora que se ha llevado cosas nuestras, y la verdad es que gusta muchísimo, es súper valorado lo hecho a mano, los colores, las telas, la calidad. Sabemos que encanta, pero todavía no logramos tener un punto de venta fijo, una distribución, pero hacia allá vamos, nos encantaría estar en el extranjero y en toda la República. Definitivamente el tema de las redes sociales nos ha acercado
y rompe fronteras en cuanto a la comunicación y el alcance que podemos tener con nuestros productos. Supongo que esa es ya otra etapa de este proyecto que es maravilloso. Les pregunto, en estos momentos que se está viviendo un tema distinto por el confinamiento del COVID-19, ¿se han visto afectadas en cuanto a las labores de Papachoa o cómo viven esta alternativa de trabajo en estos momentos? Bueno, pues sí, o sea, este problema del confinamiento, claro que nos ha pegado, pero decidimos recortar activos fijos, que la verdad podemos sobrevivir sin ellos por un tiempo. Estamos tratando de ocupar toda la materia prima que tenemos hasta acabárnoslas, para no dejar a las costureras y artesanos sin trabajo. Al final ellos vivían también de otra cosa y es un ingreso para ellos fuerte. Entonces decidimos que estos meses los ingresos sean para ellos y ocuparnos más en eso. Y bueno, y también estamos conscientes que esto va a acabar y que le vamos a tener que echar todavía más ganas, pero creo que nos estamos preparando para eso. Y pues al final es no dejar a la gente sin nada y todos ocuparnos, porque pues es sobrevivencia para todos. Definitivamente es un acto de total amor y conciencia el pensar primero en quienes trabajan de la mano con ustedes y optimizar recursos para seguir siendo una opción viable. Esto es parte de tocar con el alma, que es precisamente el concepto principal de Papachoa. Para el público que nos ve, cuéntenme en dónde podemos encontrar sus productos o ver los frutos de este gran trabajo. Gracias, Grace. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Papachoa México. Todas las ventas generalmente las hacemos por este medio. Estamos en un showroom también afuera de Plaza Palmas, en Puebla, que se llama Kids Showroom. Ahí también nos pueden encontrar. Y pues escríbanos. Ahorita todos los envíos son gratis y por este medio pueden ver también todos nuestros productos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conciencia. Yo los dejo con el significado de la palabra Papachoa, que significa acariciar con el alma. Y vuelvo con otra sección en la que estaremos juntos haciendo conciencia. Hoy nos hemos dedicado en Conciencia a acariciar el alma o a apapachar, es decir, la complicidad que se genera cuando tocamos otra alma, como ya comentamos, y mucho se dice que la palabra apapachar es de lo más bonito que existe. Yo les diría que es aún más bonito lo que esta representa. Esa caricia que implica cercanía, esa voz que nos llega como un sonido amoroso, aún estando lejos de alguien, que hoy es el caso. En estos momentos en los que el confinamiento no nos permite estar cerca de personas queridas, es a través de la voz, el sonido o el canto cómo podemos llegar hasta ellos. Incluso se ha hablado de que el sentido del oído es el último que desaparece cuando morimos. Independientemente de si esto es cierto o no, porque no sabemos, lo interesante es que lo que escuchamos nos impacta directamente y muchas veces lo hace para subir nuestro ánimo, la energía. Y se ha hablado de un médico mexicano que, ¿qué creen?, realiza cirugías escuchando la voz de la cantante Tania Libertad. ¿Cómo ven? La finalidad de este médico, al hacer sonar la música en la voz de Tania, es generar en sí mismo y obviamente en el paciente, aunque está dormidito, un estado tranquilo que le remita más hacia la curación. La misma artista ha hablado en algunas entrevistas al respecto. Definitivamente existen sonidos que favorecen el estrés o el caos, ¿no? Cuando por otro lado hay sonidos que están hechos justamente para acariciar el alma, alegrar un corazón o simplemente subir la energía de la vibración de una persona. Aunque la cantante Tania Libertad es de origen peruano, ha dedicado gran parte de su discografía a México. Recuerda que desde muy pequeñita escuchaba mariachis a los 5 años y a los 7 ya era capaz de cantar esta música. Como ella misma cuenta, fue independiente desde muy chavita, ya que sus padres trabajaban y ella se quedaba con sus hermanos mayores.
Dice que iba a la escuela y después de clases se iba a las emisoras y pedía a algunos cantantes que cantaban en aquel momento en vivo que le enseñaran cómo entonar una canción y así poder concursar, cosa de la cual su familia no se enteraba hasta que Tania había sido seleccionada como finalista en las competencias de canto. Imagínense qué maravilla. Después llega a México y es presentada con gente del ámbito musical, muy importantes productores, aunque según ella misma cuenta, ella prefería irse con sus amigos a la Plaza Garibaldi, al Salón Tenampa, a escuchar mariachis y cantar. Para 1980 decide quedarse a vivir aquí en México. Ha hecho más de 3 discos en homenaje a la música de José Alfredo Jiménez y es todavía un gran referente para sus canciones, que son muy bellas. Aquí les dejamos esta opción, aunque definitivamente será decisión de cada quien encontrar la música que le apapache el alma. Ya estamos en Conciencia en el Cine. Hoy en Conciencia en el Cine les tenemos una selección de cintas que podemos encontrar fácilmente porque están todas en la plataforma de Netflix y resultarán caricia para el alma, además de hacernos reflexionar acerca del cariño y, por supuesto, de la existencia del alma. La primera recomendación es El cielo es rosa. Esta es una película basada en una historia real de la India, imagínense qué maravilla. Trata de un adolescente con una fibrosis pulmonar, hoy que están así como en boga este tipo de padecimientos, y narra la historia de amor de sus padres, haciendo un homenaje a quienes le dieron la vida antes de que ella muera, porque su enfermedad ya está a punto de quitarle la vida. Está basada en el testimonio de Aisha Chaudhry, que es una joven escritora india quien escribe historia de encuentros y desencuentros de sus padres como una pareja durante 25 años. Esta cinta fue tomada del texto de ella misma que se llama Mis pequeñas epifanías y fue publicada justamente un día antes de su muerte. ¿Cómo ven? Nuestra siguiente recomendación es Siempre sé mi tal vez, así se llama la cinta. Exacto, ese es el título de la película que nos habla de cuando estamos de manera incondicional esperando ser correspondidos o simplemente alguien que parece no decidirse en el amor y ahí está el otro espera y espera. Bueno, pues esta cinta del año 2019 nos cuenta la historia de una aventura de adolescentes, Sasha y Marcus, cuya vida va en caminos muy diferentes. Ellos son de San Francisco, California, y ella está comprometida totalmente a convertirse en una chef famosa. Es novia de un hombre exitosísimo de negocios, mientras que Marcus se queda en San Francisco para ayudar el negocio familiar. El novio de Sasha posterga la boda una y otra vez hasta que ella se harta y vuelve a San Francisco para encontrarse con Marcus y volver a salir con él. Y bueno, pues tienen que lidiar con varios temas del corazón, como lo es el complejo de insuficiencia que tenemos muchos, que tenemos que echar ojo a esa película para ver si nosotros no lo sufrimos. Además de la existencia del nuevo novio de Sasha, que, ¿qué creen?, es interpretado por Keanu Reeves. Mucho se dice que se interpreta a sí mismo. La película no reinventa el cine romántico ni lo conocido como la comedia romántica. Sin embargo, está muy bien ejecutada por los actores, especialmente por Keanu Reeves. Y bueno, pues van a pasar un rato agradable, divertido y también van a reflexionar mucho. Nuestra siguiente y tercera recomendación se llama A todos los chicos de los que me enamoré. Esta cinta nos cuenta la historia de Lara, una adolescente que empieza a recibir de repente cartas de amor de todos los chicos con los que salió, se enamoró, tuvo algo que ver. Situación que transforma su vida, obviamente, ya que estas son de cada uno de estos chavos con los que ella se consideró amor de la vida. Ya saben que la persona enamorada, cada vez que se enamora, está con el amor de su vida. Cada uno de ellos se enfrenta a Lara de manera como torpe y así como muy chavitos, y ella, que es normalmente muy tímida, debe enfrentarse a sus propios secretos y temores. Esta cinta, original de Netflix, nos invita a la reflexión de que la secundaria resulta ser un momento muy, muy difícil para todos, pero sobre todo, qué tontos podemos ser cuando estamos enamorados y cómo debemos hacer algunas cosas y otras no. Y bueno, pues aquí lo pone en perspectiva y acariciará definitivamente a su alma.
Hoy Conciencia en las Letras nos recomienda lecturas de cuentos cortos de origen latinoamericano y un libro de cuentos maravilloso, que definitivamente van a acariciarnos mente y alma. El primero es de Julio Cortázar y se llama Instrucciones para llorar. Esta maravilla, que es un cuento corto de una cuartilla o menos, en donde Julio Cortázar nos invita a hacer una reflexión consciente sobre el acto de llorar y nos pone de manifiesto el paralelismo que existe entre el llanto y la sonrisa o la risa. En este relato corto se nos dan indicaciones precisas para lograr un desahogo en tiempo récord y sobre todo nos hará imaginar el cómo se llora. Tal y como dicen en algunos pueblos mexicanos, cuando la pena no pueden andarla llevando al trabajo ni a los lugares públicos. Es una invitación del autor de Rayuela, en donde vamos a obtener las indicaciones para literar dejar llorado. El siguiente cuento se llama Teoría de Dulcinea. El autor es Juan José Arreola. Y en este cuento corto, el autor nos hace viajar en una cuartilla en las alas de un amor que no pudo ser. Si tienes ganas de leer un cuento corto, lleno de metáforas que te remitan al amor de Don Quijote y su Dulcinea, este cuento definitivamente te va a gustar mucho. La siguiente recomendación es un libro que en lo personal a mí me gusta muchísimo y se llama Cuentos del México Antiguo. El autor es don Artemio de Valle Arizpe. Él fue abogado, escritor y diplomático mexicano nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Imagínense nada más. En el año de 1942 fue nombrado cronista de la Ciudad de México y más adelante colaboró en periódicos como El Universal. Sin duda, van a encontrar en esta lectura una crónica del México del siglo pasado. Resulta un autor muy interesante, informado y con todos los elementos para las historias maravillosas que les vamos a invitar a leer. Son de repente cuentos cortos que son fáciles de leer, pueden tomarla, dejarla y bueno, pues sobre todo adentrarse a la mirada de México a través de los cuentos de este escritor que fue publicado en el año de 1939. Imagínense, vamos a encontrar muchas cosas y muchas tradiciones que todavía tenemos hasta nuestros días, pero que definitivamente merecen nunca ser olvidadas. Estas son nuestras recomendaciones para Conciencia en las Letras. Les agradezco muchísimo el que hayan estado hoy haciendo conciencia junto con nosotros. Recuerden, cuídense mucho, estamos en momentos que podemos leer, podemos estudiar, podemos escribir, pintar y bueno, sobre todo, retomar nuestras tradiciones y retomar lo mexicano que es tan bello. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión de Conciencia. Muchas gracias.